Mi propio tío me entregó como un objeto. Decía que era por mi propio bien, que yo estaría en las mejores manos. Pero él solo quería deshacerse de mí y saldar una deuda. Mi nombre es Alma, y aunque muchas veces he deseado borrar mi historia, me he dado cuenta de que callarla solo la hace más fuerte. No sé si contar esto me libera o me condena, pero ya no quiero seguir fingiendo que nunca pasó. Porque sí pasó. Porque me marcó y porque aunque nadie hizo nada por evitarlo, yo sigo aquí. Crecí en un barrio sucio de esos que huelen a humedad, a desesperanza y a pan duro. Las paredes eran delgadas como la paciencia de los adultos, y las ventanas estaban más rotas que los sueños de quienes vivían ahí. Tenía 6 años cuando mi mamá desapareció una mañana sin dejar una nota, una explicación, ni siquiera una mirada de despedida. Me dejó con mi padre, un hombre más amargado que viejo, que tomaba más de lo que respiraba. Durante años me acostumbré a esquivar botellas, a cubrirme la cara antes de que su mano llegara, y a llorar en silencio porque hacer ruido solo empeoraba las cosas. Cuando tenía 9, mi padre se fue supuestamente a dejar algo donde un familiar y volvía enseguida. Lo esperé durante semanas sentada en las escaleras del pasillo, nunca volvió. Fue la última vez que alguien me prometió regresar. Fui a parar a casa del hermano mayor de mi madre, el tío Ernesto. Tenía 49 años, un rostro permanentemente grasiento, y unos ojos hundidos como pozos secos. Nunca supe si lo hacía por compromiso o porque le pagaban un subsidio por cuidarme. En su casa las reglas eran simples: no hables, no preguntes, y haz todo lo que se te dice. Al principio, parecía inofensivo. Era callado, me dejaba ver televisión por las noches, y hasta me traía dulces de vez en cuando. Pero había algo en su mirada, algo que no supe identificar de pequeña, pero que con los años entendí como codicia. Yo era para él una moneda de cambio. Solo tardé un tiempo en descubrir cuánto valía. A los 11 años ya sabía cocinar, lavar, planchar, y sonreírle a los hombres que llegaban los fines de semana a jugar cartas con el tío Ernesto. Siempre eran los mismos, tipos ruidosos, con aliento a cerveza y comentarios sucios que lanzaban sin pensar. Al principio solo me miraban, pero pronto empezaron a decirme cosas. Ya estás creciendo, chiquita. Qué bonita estás. ¿No quieres sentarte en mis piernas? A veces trataba de esconderme en el baño, pero mi tío se enojaba si no les llevaba cervezas o si no lo saludaba como una dama. Me decía que no fuera maleducada, que ellos eran amigos de la casa. A los 13 años uno de esos hombres me tocó. Me agarró de la cintura mientras pasaba por detrás del sillón y me susurró algo al oído que prefiero no repetir. Me zafé como pude, pero el tío Ernesto me vio y me gritó. Dijo que estaba haciendo el ridículo, que si seguía actuando como una loca iba a hacer que perdiera el respeto de los socios. Esa noche dormí en el suelo del baño, abrazada a una toalla húmeda como si pudiera protegerme. Y entonces vino el año en que cumplí 16. Había conseguido un trabajo limpiando casas. Ganaba una miseria, pero para mí era libertad. Era salir unas horas de esa casa maldita, respirar otro aire y ver gente distinta. Empecé a ahorrar. Soñaba con irme, con arrendar una pieza en alguna pensión y terminar el colegio. Guardaba las monedas en un frasco escondido dentro de una caja de cereal vacía, bajo la cama. Nunca le conté a nadie. Pero el tío Ernesto lo encontró. Llegué una tarde y el frasco ya no estaba. Él me esperaba sentado a la mesa, con una botella medio vacía y el frasco en sus manos. Me preguntó si pensaba escaparme, si quería dejarlo como un perro. Le dije que era mi plata, que yo la había ganado. Se rió en mi cara. Todo lo que entra en esta casa es mío, dijo, incluso tú. Me dio tanto miedo esa frase que sentí que me partía en dos. A los pocos días empezó a traer más hombres. Diferentes, más silenciosos, más serios. Uno de ellos tenía una cicatriz que le cruzaba la cara desde la ceja hasta el mentón. Ese fue el que cambió todo. Esa noche yo estaba en la cocina calentando una sopa cuando escuché la discusión. El tío Ernesto estaba desesperado, su voz temblaba, algo que nunca antes había oído en él. Le decía al hombre que necesitaba más tiempo, que iba a conseguir el dinero. El otro le respondió que ya le había dado demasiadas oportunidades. Que las deudas se pagan. Entonces oí lo que nunca hubiera querido escuchar. No tengo la plata, dijo el tío Ernesto, pero tengo algo mejor. Sentí que el alma se me cayó al estómago. Me acerqué con cuidado a la puerta entreabierta y lo vi señalando hacia el pasillo, hacia donde yo estaba. Mi sobrina dijo. Es joven, es bonita, y hace todo lo que se le dice. No supe qué hacer. Quise correr pero mis piernas no respondían. Me quedé congelada. No sé si fue por el miedo, la incredulidad,
o la costumbre de ser invisible. El hombre de la cicatriz lo miró y por un segundo, pensé que lo iba a golpear. Pero no, se quedó callado y luego asintió con la cabeza. Trato hecho, dijo. Y así con una frase, mi tío me vendió. Sin un papel. Sin un contrato. Solo con su voz asquerosa y su ambición podrida. Esa misma noche me encerraron en una habitación del fondo. El tío Ernesto ni siquiera me miró. Cerró la puerta con llave desde afuera y se fue. Yo me quedé ahí en la oscuridad con el corazón rompiéndose en pedazos. Y fue solo el comienzo. La puerta de aquella habitación no volvió a abrirse en toda la noche. Me quedé sentada en el suelo con la espalda pegada a la pared, como si con eso pudiera desaparecer. No había cama, ni ventana, solo un colchón roto, tirado en un rincón y un bombillo desnudo colgando del techo que chispeaba cada tanto. El aire olía a encierro y humedad. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí cuando finalmente escuché la llave girar. Se abrió la puerta, y fue como si el mundo entero se oscureciera. Entró él. El hombre de la cicatriz. Su presencia llenaba el cuarto como una sombra densa. Se me quedó mirando por un segundo eterno, como si estuviera evaluando un producto. Párate, me ordenó. No lo hice porque no podía. Era como si mi cuerpo se negara a obedecer, como si supiera que al moverme todo empeoraría. Entonces él caminó hacia mí, lento con pasos seguros, y me levantó del brazo de un tirón que casi me disloca el hombro. Me examinó como si estuviera eligiendo un pedazo de carne en una carnicería. Apenas una cría, murmuró, y luego como si se respondiera a sí mismo, mejor. Me empujó hacia el colchón y me dijo que me quedara ahí. Cerró la puerta con llave otra vez y se fue. No pasó nada esa noche. Pero el terror de no saber cuándo iba a pasar fue 1000 veces peor. Los días siguientes fueron una mezcla deformada de tiempo y silencio. Me daban de comer 2 veces al día, una bandeja con arroz frío o sopa sin sal que me dejaban en el suelo y recogían después. No veía la luz del sol, no sabía si era martes o sábado. Solo escuchaba pasos, murmullos tras la pared o risas secas que me helaban la piel. A veces lloraba en voz baja para no provocarlos. Otras veces solo miraba la pared contando las grietas para no volverme loca. El tercer día el tío Ernesto apareció. Lo miré con una mezcla de odio y desesperación. Esperaba que al menos se sintiera culpable, que no pudiera sostenerme la mirada. Pero no. Se veía limpio, peinado, como si acabara de salir de la ducha de un hotel caro. No pongas esa cara, me dijo. Te conseguí una oportunidad. Ese tipo tiene influencias. Si te portas bien te va a cuidar. Le grité. Le pregunté por qué me hacía esto, por qué me trataba como un objeto. Me miró como si no entendiera la pregunta. Mira el barrio donde naciste, Alma. Nadie te iba a sacar de esa mugre. Esto es lo mejor que te puede pasar. Agradece que no terminaste tirada en la calle como tu madre. Y se fue. Esa noche el hombre volvió. Esta vez no me pidió que me parara. Se sentó frente a mí, cruzó los brazos y me miró en silencio durante un rato largo. Luego me habló con una voz casi suave, lo que me pareció aún más aterrador. Si haces lo que te digo, no te va a faltar nada, me dijo. Comida, ropa, incluso estudios. Pero si te pones difícil, ya sabes que allá afuera hay cosas mucho peores. Me quedé callada. Sabía que eso era una amenaza. Pero también sabía que al menos por ahora, no podía hacer nada. Esa noche no pasó nada físico. Pero él se sentaba cerca. Demasiado cerca. Me hacía preguntas, que si tenía novio, si ya había besado a alguien, si me había duchado ese día. Cada pregunta era una cuchilla que se me clavaba en la piel. Pasaron semanas. No sé cuántas. Me trasladaron a otra casa. Una más grande con rejas en las ventanas y cámaras en cada esquina. Ya no era solo él. Había más hombres. Todos vestidos igual, todos con la misma mirada vacía y dominante. Uno de ellos me explicó las reglas. Tenía que aprender a sonreír, a caminar con gracia, a responder sin levantar la voz. Me dieron ropa nueva, maquillaje, zapatos de tacón. Me enseñaban a hablar como señorita. Era como si estuvieran entrenándome para algo que no se atrevía a decir en voz alta. Un día mientras limpiaba uno de los pasillos de la casa, vi algo que me heló la sangre, otra niña. Debía tener como 10 años, delgadita con el pelo mal cortado y las manos llenas de moretones. Me miró como si supiera exactamente por lo que estaba pasando. No dijo una palabra. Solo me miró y siguió caminando detrás de uno de los hombres que la llevaba de la muñeca. Entonces entendí que no estaba sola. Habían más. Muchas más.
Una noche escuché desde una rendija de la puerta que hablaban de un envío. Estaban organizando una lista. Decían nombres. Algunos que no conocía. Pero el mío sí. La chiquita ya está lista, dijo uno de ellos. La vamos a mandar la próxima semana. No supe a dónde. Pero entendí que ya no se trataba de una casa. De una habitación. De un hombre. Era una red. Una red con brazos largos, dinero sucio y manos fuertes. Y yo estaba atrapada en el centro. Intenté escapar 2 veces. Una me escondí en el baño durante el cambio de turno de los guardias. Pero me encontraron. Me pegaron tan fuerte que estuve 2 días sin poder moverme. La segunda fingí estar enferma. Vomité todo el día, me arrastré por el suelo, fingí delirios. Funcionó. Me sacaron de la habitación, me llevaron a una pequeña clínica clandestina que tenían en la misma casa. Pensé que era mi oportunidad. Cuando el tipo que me vigilaba se distrajo hablando por teléfono, corrí descalza. Por un pasillo húmedo. Me lancé contra una puerta lateral que estaba sin seguro. Logré salir al patio y vi la calle. Escuché bocinas. Sentí el aire fresco por primera vez en semanas. Corrí. Corrí como nunca antes. Hasta que una camioneta negra me cerró el paso. Bajó uno de los hombres, me agarró del pelo y me metió en el asiento de atrás. No dijo nada. Solo me miró con desprecio. Ahora sí que la cagaste, niñita, susurró. Esa fue la noche en que pasó lo que siempre temí. Fue en un sótano. Frío. Sin luz. No quiero contar lo que pasó. No todavía. Solo puedo decir que cuando terminó, yo ya no era la misma. Algo dentro de mí se rompió para siempre. Y aún así seguía viva. Y eso fue lo que no les gustó. Porque una chica que todavía respira, es una amenaza. Después de aquella noche en el sótano, mi cuerpo dejó de ser mío. Me despertaba por inercia, me movía por obligación, comía sin hambre. Ya no lloraba ni gritaba. Algo dentro de mí se había apagado, como si mi alma hubiera tomado sus cosas y se hubiera marchado sin dejar nota. Y ellos lo notaban. Me miraban con esa mezcla de superioridad y fastidio con la que uno observa una cosa que ya usó demasiado. Empezaron a tratarme como desecho. Ya no era la nueva, ni la promesa. Ahora solo era la que se resistió. Me empujaban con desprecio, me insultaban cuando no obedecía a la primera, y a veces sin razón me dejaban encerrada sin comer un día entero. Era su manera de corregirme. Decían que si no servía de una forma, al menos aprendería de otra. Una tarde uno de los hombres me llevó a una habitación que no conocía. Había cámaras, luces y una cama cubierta con sábanas blancas. Me ordenaron sentarme. No lo hice. Entonces me pegaron. 1, 2, 3 veces. No era la primera paliza, pero esa fue distinta porque esta vez había una cámara grabando. Y cuando terminé de escupir sangre, me hicieron mirar a la lente. Sonríe, me dijo uno. No lo hice. ¿No quieres? Bueno, entonces mejor llora. A los que pagan por esto les gusta más así. Ese fue el día que supe que ya no solo era mercancía de carne. También era entretenimiento. Vendían mis gritos, mis golpes, mis silencios. Y nadie, absolutamente nadie hacía nada. Una noche oí que discutían por teléfono. No sabían que yo estaba escuchando desde el respiradero. El hombre de la cicatriz hablaba con alguien que parecía estar más arriba en la cadena. Le estaban reclamando que yo ya no servía, que estaba muy marcada, que los clientes querían mercancía dócil, no basura con traumas. Fue ahí que lo escuché decirlo. Entonces la descartamos. La tiramos por ahí como a las otras. Como a las otras. Esa frase se me clavó en el pecho como una estaca. Porque eso quería decir que ya lo habían hecho antes. Que había otras chicas como yo. Que quizás ya estaban muertas. O peor, desaparecidas, sin que nadie las buscara. Esa noche no dormí. No podía. Me quedé sentada en un rincón oscuro, temblando. No sabía si me iban a matar al día siguiente o simplemente abandonarme en un callejón como una bolsa de basura. Tenía miedo pero también rabia. Por primera vez desde que me llevaron, sentí una chispa dentro del pecho. No era valentía. Era desesperación. Y a veces la desesperación es más poderosa que cualquier coraje. Entonces empecé a observar. A planear cómo escaparme. Me fijé en los horarios, en los cambios de turno, en qué guardias eran los más distraídos. Escuchaba, imitaba y fingía que obedecía. Sonreía cuando me lo pedían. Bajaba la cabeza, me hacía la dócil, la inútil o la invisible.
Pero por dentro cada día que pasaba iba recolectando pedazos de mí, de mis fuerzas, de mis ganas. Un día una de las chicas que también estaba cautiva, una morena de ojos apagados a la que todos llamaban la flaca, me susurró al oído mientras nos duchábamos bajo los grifos oxidados. ¿Quieres salir? La miré por un segundo, pensé que era una trampa. Pero sus ojos, había algo en sus ojos que me decía que ya no le quedaba nada que perder. Asentí. Entonces mañana a las 3, cuando cambian los guardias. Yo distraigo. Vos corres. No sabía si confiar. Pero tampoco tenía opción. Si me quedaba me descartarían. Si me iba, quizás tenía un 1% de probabilidad de vivir. Y un 1% es mejor que 0. Esa noche volví a mirar por la rejilla del respiradero. Escuché risas. Escuché nombres. Escuché que ya habían decidido mi destino. Lo iban a hacer parecer una sobredosis. Que nadie se hiciera preguntas. Que era una más. No dormí ni un segundo. Esperé, conté los minutos, las respiraciones, el tic-tac del reloj que colgaba del pasillo. A las 3 en punto escuché el grito. Fue la flaca. Tiró una bandeja, se cortó el brazo con un pedazo de vidrio y comenzó a gritar como loca. Los 2 hombres que vigilaban el sector salieron corriendo hacia ella. En ese segundo de caos, abrí la puerta que accidentalmente había dejado mal cerrada un día antes, y salí corriendo como si tuviera fuego en los pies. No sabía a dónde. Solo corría. Bajé por unas escaleras, crucé una puerta trasera, pateé una reja oxidada, y cuando salí era de noche. Pero estaba afuera. Y por primera vez en mucho tiempo respiré aire. Aire de verdad. No me detuve. Me escondí en un contenedor de basura durante horas. Escuchaba autos, pasos, perros. No sabía si me estaban buscando. Si ya sabían. Si la flaca había sobrevivido. Solo sabía que no podía volver. Amaneció y salí de ahí. Caminé sin rumbo hasta que encontré una comisaría. Entré rota, descalza, con los labios partidos y la mirada ida. Pero viva. Y dije una sola frase antes de desmayarme. Mi tío me vendió. Cuando abrí los ojos, las luces frías del hospital me cegaron. Por un segundo pensé que aún estaba en aquel sótano, en otra sala de tortura o en otro rincón de la pesadilla. Pero el olor era distinto, y el silencio también. No había gritos, ni cadenas, ni cámaras. Solo el sonido de una máquina que pitaba cada tanto, conectada a mi brazo. Una enfermera me miró sorprendida al ver que despertaba, luego llegó una doctora, después un policía. Todos me hablaban con voz suave, como si temieran que me quebrara con una palabra mal puesta. No sabían que yo ya me había roto hace mucho tiempo. Tranquila, estás a salvo, me dijeron. Yo no respondía. Mi garganta estaba seca. Tenía miedo y desconfiaba de todo y de todos. Porque esa frase "estás a salvo", la había escuchado antes. De él. De mi tío. Y ya sabía cómo terminó eso. Días después una psicóloga me visitó. Me habló de traumas, de procesos, de justicia. Yo solo le dije una cosa. ¿Dónde está él? ¿Dónde está mi tío? Se miraron entre ellos. Titubearon. Al final la verdad salió como una puñalada lenta. Lo interrogaron pero no hay pruebas suficientes. Dice que nunca te vio. Que no sabía nada. Mi mente estalló. Él me vendió. Lo escuché. Lo dijo con su propia boca. Pero ellos solo tomaban notas. Querían que me calmara, que colaborara y que todo lleva su tiempo. Mientras tanto, él seguía libre. Con su vida intacta. Con su familia, su casa, su reputación. Yo era solo una chica destruida, con un relato que no se podía comprobar. Y fue ahí cuando entendí lo más cruel de todo esto. No bastaba con sobrevivir, no bastaba con escapar, la verdadera batalla empezaba ahora. Los meses siguientes fueron un infierno nuevo. Cada noche tenía pesadillas, gritaba dormida y no podía estar sola en una habitación. No confiaba en nadie, ni siquiera en mí. En el refugio donde me instalaron conocí a otras chicas. Cada una tenía una historia parecida. Todas coincidíamos en algo, la justicia siempre llegaba tarde o no llegaba nunca. Pero yo no quería quedarme esperando más. Un día me presenté sola en la fiscalía. Llevaba una carpeta en las manos llena de detalles. Horarios, rostros, direcciones. Todo lo que había recordado en los últimos meses, lo había escrito. Había creado un mapa, una cronología. Me había convertido en mi propia investigadora. Y cuando el fiscal me miró incrédulo, le dije:
Ustedes no hicieron nada, pero yo sí. La investigación se reabrió. Pero el proceso fue lento. Mientras tanto mi tío seguía su vida como si nada. Iba a reuniones familiares, posteaba fotos con su esposa, subía versículos bíblicos en redes. Era el hombre ejemplar, el buen esposo, el empresario. Y yo seguía siendo la que todos miraban de reojo, la que inventaba cosas, la que estaba confundida. Hasta que un día algo cambió. Una de las otras chicas con las que estuve en cautiverio fue rescatada en otro operativo. Ella también habló y confirmó mi historia. Describió al mismo lugar y mencionó al mismo nombre. Entonces todo encajó. La policía actuó. Allanaron una bodega. Encontraron restos de cámaras, rastros de sangre, objetos personales. No pudieron salvar a nadie esa vez, pero lo suficiente como para que los fiscales ya no tuvieran excusas. Mi tío fue arrestado. Y con él, varios más. Incluyendo al de la cicatriz, que resultó tener antecedentes en 3 países. El operativo fue noticia nacional. Pero nadie, absolutamente nadie mencionó mi nombre. Yo era solo la testigo clave. Me ofrecieron ir a declarar al juicio. Dije que sí. Quería mirarlo a los ojos, quería que me viera, no como la niña que entregó por plata, sino como la mujer que lo destruyó con su verdad. El día del juicio me temblaban las piernas. Pero entré a la sala con la cabeza en alto. Él estaba ahí más viejo y más flaco. Pero aún con esa mirada cínica. No me saludó, solo me miró como si aún tuviera poder. ¿Reconoce a la persona que la entregó contra su voluntad? Me preguntaron. Yo me levanté. Señalé y dije. Sí, fue él. Mi tío. El silencio fue sepulcral. Pero esa fue la primera vez que me sentí realmente libre. Él fue condenado no solo por mi caso, por muchos otros más. Pero eso ya no importaba tanto. Lo importante era que por fin alguien me creyó. Por fin alguien hizo algo. Años después sigo en terapia. Sigo reconstruyéndome, porque no hay final feliz en esto. Solo continuidad. Pero si algo aprendí de todo esto, es que la justicia no siempre llega desde afuera. A veces hay que salir a buscarla con las uñas rotas y el corazón hecho pedazos. Y eso hice yo. Porque aunque me vendieron como una cosa, yo decidí convertirme en voz. Y ahora esa voz también puede ser tuya. Si esta historia removió algo dentro de ti, si sentiste rabia, tristeza o simplemente te tocó el corazón, entonces este canal es tu refugio. Suscríbete ahora y acompáñanos en cada relato que pone al desnudo lo más crudo y real del alma humana. Dale like si te conmovió esta confesión y déjame un comentario con lo que más te impactó de todo lo que vivió. Activa la campanita para no perderte ninguna historia intensa como esta, porque cada semana subimos más relatos que no te dejarán indiferente. Y recuerda, aquí no solo contamos historias, aquí se sienten. Nos vemos en la próxima.